veces lo hacemos con piedras, a veces ya más un puente. Lo tenemos que hacer mediante algo seguro. Y precisamente el sacramento o los sacramentos son algo seguro, que nos llevan al otro lado, a Cristo. Los sacramentos son signos visibles del amor de Dios, pero también son un compromiso para quien los recibe. Regularmente conocemos tres, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Para quienes llegan a vivir los demás, que son 7, son la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. En estos 3 de la vida cristiana nos acordamos de ellos en lo común de la confirmación y la comunión, porque ahí es cuando tenemos conciencia, pero en el bautismo no. Creemos porque en la práctica hemos llevado a alguien a bautizar o nos han invitado. Nosotros suponemos que fue algo semejante a lo que se vive, a lo que están viviendo aquellos que van a bautizar. Es decir, que nos llevan desde pequeños. ¿Cómo nos bautizaron? Hay quien dice: padre, a mí me bautizaron muy pequeñito entre los brazos de mis padrinos y el padre me echó agua. Muy bien, así es una de las formas en las cuales nos han bautizado. Pero también nos acordamos hoy cuando a la pregunta nos dicen: ¿dónde naciste? Pues yo nací en Jalisco, yo nací en Aguascalientes, yo nací en Veracruz, ¿sí? Pero a la pregunta: ¿pero sabes en qué iglesia fue? A veces no nos acordamos. No nos acordamos de la iglesia donde nos bautizaron, donde nos registraron. Y otra pregunta muy interesante: ¿cuántos hijos tiene Dios? Una pregunta de catecismo, y me dicen los niños empezando el curso: padre, tiene muchos hijos Dios, todos. ¿Será posible que todos seamos hijos de Dios? Revisemos el credo, que dice: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Pero qué nos dice? Jesucristo es el Hijo único de Dios. Entonces no todos, sino solamente hay un Hijo de Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Pues nosotros somos unas criaturas de Dios, y que para ser sus hijos tenemos que hacer a Dios como Padre. Y desde luego nosotros comportarnos como verdaderos hijos, incluso hijos en el Hijo, en Jesucristo. Por eso nos decimos ser cristianos de Cristo. El ejemplo: Cristo es el ejemplo del Hijo de Dios. Y para ser sus hijos tenemos que comportarnos como Jesucristo. Y Él nos hace parte de su iglesia. El bautismo, en la palabra griega, significa baño. Es el agua que nos da limpieza, es el agua que nos da descanso, es el agua que nos da vida, es el agua que nos quita la sed, nos refresca. Y aprovechando el decir que limpia, nosotros bien sabemos que con el agua lavamos
los platos, los vasos que utilizamos, lavamos la ropa, incluso nosotros nos bañamos. El bautismo ciertamente es un baño, nos bañamos para quedar limpios. Pero ¿lavar de qué? Pues de la mugre. Si la ropa se tiene que lavar es porque se ha ensuciado. El agua, con el agua se limpia. Ahora bien, las manchas, la mugre, de esta manera también nosotros cargamos una suciedad espiritual. ¿Y cómo se nos quita? Pues también bañándonos, purificándonos. ¿El agua nos da el perdón? No nos da el perdón. Pero sí podemos ver que en algún momento las mujeres llevaban al río a lavar su ropa. Y en otro lugar más abajo veíamos a los niños bañarse con la misma agua. Y uno preguntarse, entonces me estoy bañando con la misma mugre que están lavando las señoras más arriba. Fíjense que el agua del río, del mar, el agua tiene la capacidad de absorber la mugre y al mismo tiempo estar limpia para nosotros. Así es como también, pues, Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Jesucristo fue al río Jordán, se sumergió en él y absorbió los pecados del mundo. Lo absorbió. Jesús se ha metido al río para absorber los pecados de la humanidad. De esta manera también tenemos presente que Jesús tiene los pecados del mundo. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles, Padre? Pues el pecado del mundo, como también el poder de Pilato, mencionar la traición y la negación de los suyos, como también el abuso de los soldados y al final la coronación de espinas en su cabeza, en la cruz. Esos son los pecados que carga el mismo Jesucristo y que cayó 3 veces cuando cargaba la pesada cruz. Él absorbió los pecados del mundo, pero al mismo tiempo estando en la cruz, Él nos purificó de todos los pecados. Eso es lo que hace la gracia del bautismo. El bautismo, como el primero de los sacramentos, es un signo visible del amor de Dios. Pues bien, queridos hermanos, aquí estando en el mar, es introducirse como lo hizo Jesús para absorber esos pecados. Tengan presente también, por ejemplo, cuando ustedes han actuado como padrinos o han llevado a sus hijos como papás al bautismo, y precisamente para quitarnos el pecado original que cometieron nuestros padres. Aquí está el mar, hace un poquito de viento, lo pueden observar, la túnica se mueve y se introduce. Imaginémonos la gracia de nuestro bautismo en el decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entramos siendo pecadores por el pecado original, pero salimos convertidos como hijos de Dios. Hijos en el Hijo, en Jesucristo. Recuerden el triple ministerio. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y eso nos lo da la gracia del bautismo. Somos miembros de la iglesia. Y no la iglesia como templo, como construcción, sino más bien iglesia como hijos de Dios. Pues queridos hermanos, que la paz del Señor esté en todos ustedes, en sus corazones, y la gracia que hemos recibido a través del sacramento del bautismo nos haga comprometernos día a día con la iglesia. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.